En España, 3.000 millones de euros desaparecieron en un día. No hubo robo, no hubo arma, no hubo fuga. El dinero simplemente dejó de existir y el hombre que lo hizo llevaba décadas siendo considerado un genio. Lo que vas a escuchar no es la historia de Madoff, es la historia de las víctimas que nadie nombra. Estamos en diciembre de 2008. El mundo acaba de entrar en la peor crisis financiera en décadas, pero en España hay personas con un problema diferente. No han perdido dinero por la crisis, los han robado. Desde el norte hasta el sur del país, miles de personas se enteran de algo. El fondo en el que habían invertido sus ahorros no existe, nunca existió como ellos creían. El responsable es un hombre llamado Bernard Lawrence Madoff, expresidente del índice Nasdaq, filántropo reconocido, respetado en toda Wall Street y el autor del mayor fraude financiero de la historia. Soy Oscurex. Este es el caso 001. Bernard Madoff fundó su empresa de inversión en 1960. Tenía 22 años y $5.000, dinero que había ganado instalando aspersores de jardín y trabajando de socorrista. Era inteligente, ambicioso y tenía algo que pocos tenían en ese mundo: una reputación impecable. Durante décadas, su empresa creció. Llegó a gestionar inversiones por valor de $65.000 millones. $65.000 millones. Su método era sencillo de explicar y muy difícil de rechazar. Rentabilidades del 10 al 12% anuales. Siempre. Todos los años. Sin importar si el mercado subía o bajaba. Eso debería haber sido la primera señal de alarma. En inversión, nadie garantiza rentabilidades constantes. Nadie. España tenía algo que Madoff necesitaba: dinero. Durante los años 90 y 2000, la economía española creció de forma sostenida. Había familias que habían acumulado un patrimonio importante y no sabían muy bien dónde meterlo. Madoff no llegó directamente a España. Llegó a través de intermediarios, fondos de fondos, gestoras privadas, bancos que confiaban en su nombre. Uno de los canales más importantes fue Fairfield Greenwich Group, un fondo con sede en Nueva York que captaba dinero para Madoff en Europa, pero también entraron gestoras españolas directamente. Banco Santander, BBVA, Banco Popular y Caja Madrid tenían exposición al fraude. Santander, a través de su fondo Optimal, había colocado más de 2.300 millones de euros con Madoff. Eso representaba el dinero de miles de clientes españoles, muchos de ellos personas mayores, jubilados, gente que había ahorrado toda su vida, gente que confiaba en su banco. Para entender lo que hizo Madoff hay que entender un concepto. Se llama esquema Ponzi. No es una inversión real. Es una mentira con estructura. Madoff no invertía el dinero de sus clientes. Lo guardaba o lo gastaba. Y cuando alguien quería retirar su dinero, lo pagaba con el dinero de otros inversores nuevos. Funciona mientras haya dinero nuevo entrando. El día que se para el flujo, todo colapsa. Y eso fue exactamente lo que pasó en 2008. La crisis financiera hizo que muchos inversores quisieran retirar su dinero a la vez. Madoff no pudo pagar. En diciembre de 2008 fue su propio hijo quien lo denunció a las autoridades. Mark Madoff llamó al FBI después de que su padre le confesara el fraude. 48 años de mentira. Acabaron en una conversación entre padre e hijo. En España, la noticia llegó el 11 de diciembre de 2008. La prensa publicó los primeros titulares. Santander anunció su exposición al fraude. Durante semanas, el caso ocupó portadas, pero España tenía sus propios problemas. La crisis económica se llevó toda la atención y las víctimas de Madoff quedaron en segundo plano.
Muchas familias tardaron meses en entender lo que había pasado. Sus gestores les explicaban que el dinero podía recuperarse parcialmente, que había procesos legales en marcha, que habría compensaciones. Para algunos, hubo recuperaciones parciales. Santander llegó a ofrecer compensaciones a sus clientes de banca privada, pero no a todos, y no el total de lo perdido. Hay personas en España que perdieron entre 200.000 y varios millones de euros. Sus nombres nunca aparecieron en los medios. Sus historias nunca se contaron. Solo sabemos que existieron porque los fondos tenían miles de partícipes. En junio de 2009, Bernard Madoff fue condenado. 150 años de prisión. La pena máxima posible. El juez dijo algo en la sala que se repitió mucho después, que el crimen de Madoff era extraordinariamente malvado. Madoff murió el 14 de abril de 2021. Tenía 82 años. Murió en el Centro Médico Federal de Butner, Carolina del Norte, de insuficiencia renal. Cumplió menos de 13 años de su condena. Su hijo Mark se suicidó en 2010, el mismo día en que se cumplía el segundo aniversario de la detención de su padre. Su otro hijo, Andrew, murió de cáncer en 2014. No hay forma de cerrar esta historia con una frase limpia, porque no hay cierre para las víctimas. Ahora viene la pregunta que más me importa. ¿Por qué lo hizo? No la pregunta obvia. Esa es fácil. Lo hizo por dinero, por poder. La pregunta real es otra. ¿Cómo puede alguien mantener una mentira así durante 48 años? Los expertos que estudiaron el caso tienen una respuesta bastante coherente. Madoff probablemente no empezó queriendo construir un fraude. Lo más aceptado es que el esquema comenzó en los años 90. Tuvo un periodo de pérdidas que no quiso comunicar a sus clientes. Pensó que lo recuperaría. No lo recuperó, y entonces ya no había vuelta atrás. Esta dinámica tiene un nombre en psicología clínica. Se llama trampa de compromiso. Cuanto más tiempo llevas mintiendo, más difícil es confesarlo. El coste psicológico de la verdad se vuelve insoportable, así que sigues mintiendo. Y el siguiente año, y el siguiente. Pero hay algo más. Madoff tenía rasgos de personalidad que los psicólogos forenses identificaron con claridad. Narcisismo severo, posiblemente clínico. Las personas con este trastorno tienen una visión de sí mismos que no corresponde a la realidad. Creen que sus reglas no aplican a ellos. Creen que merecen lo que tienen, aunque no lo hayan ganado. Y son extraordinariamente hábiles para mantener una imagen pública impecable. Madoff donó millones a causas benéficas. Fue un filántropo reconocido. Fue presidente del Nasdaq. Tenía una familia, una esposa, 2 hijos. Nada de eso es incompatible con el narcisismo. De hecho, todo eso forma parte de él. La imagen perfecta es parte del mecanismo, lo que los psicólogos llaman máscara funcional. Hay otra dimensión que vale la pena considerar. ¿Por qué tanta gente le creyó durante tanto tiempo? Aquí entra un concepto que los psicólogos sociales llaman heurística de autoridad. Es nuestra tendencia a creer a las personas que tienen estatus. Madoff no era un desconocido con una promesa dudosa, era el expresidente del Nasdaq. Era alguien a quien otros expertos ya habían validado. Cuando alguien con esa trayectoria te dice que tu dinero está bien gestionado, no lo cuestionas. Y eso no es estupidez. Es como funciona el cerebro humano ante la autoridad percibida. Ha funcionado así durante toda la historia evolutiva de nuestra especie. En entornos normales, confiar en quien tiene más experiencia es una ventaja. Madoff lo entendió y lo explotó durante 4 décadas. Hay algo que no aparece en ningún titular del caso Madoff.
los nombres de los que perdieron todo. Sabemos de familias que perdieron el dinero de 3 generaciones. Sabemos de personas mayores que no vivieron lo suficiente para ver los procesos legales. Sabemos de herederos que no recibieron nada. Esas personas existen, existieron, y su historia merece ser contada también. El caso Madoff se recuerda por las cifras: 65.000 millones de dólares, 150 años de condena, el mayor fraude de la historia. Pero detrás de cada millón hay personas reales, con nombres, con familias, con vidas que cambiaron para siempre. Eso también es el verdadero crimen. Antes de cerrar este caso, quiero hacerles una pregunta a todos los agentes que están viendo esto. ¿Qué habría que cambiar en el sistema financiero para que algo así no vuelva a pasar? ¿O es que ya volvió a pasar y simplemente no lo sabemos todavía? Dejen su respuesta en los comentarios. Si eres agente nuevo y este es el primer caso que ves, el siguiente caso está aquí. Soy Oscurex. Seguimos investigando.